Bueno, pues nos habíamos quedado entonces en la transformada rápida de Fourier. Ya habíamos visto la transformada discreta de Fourier en general, como el concepto que es. Entonces la transformada rápida de Fourier, pues es un algoritmo, vamos a leer esto, es un algoritmo para calcular la transformada discreta de Fourier, el cual tiene baja complejidad computacional en comparación con el método directo, que es la multiplicación matriz vector que habíamos visto en la clase pasada. Entonces la FFT es simplemente la transformada de Fourier discreta, pero calculada con un algoritmo particular que es más eficiente. Entonces, pues se debe tener en cuenta eso, ¿no? Cuando se menciona, le sacamos la FFT a tal sistema, casi siempre se hace referencia pues a la transformada de Fourier discreta. Y FFT pues es el algoritmo. Y casi siempre se suele llamar FFT, Fast Fourier Transform, transformada de Fourier rápida, a un conjunto de algoritmos, no nada más a este que vamos a ver ahorita, sino a, pues, a todos los algoritmos que hacen la transformada de Fourier de manera eficiente. Entonces este que vamos a ver es el más usual, el más conocido, pero hay una gran cantidad de algoritmos para calcular la transformada de Fourier de forma eficiente. Entonces pues vamos a ver. Dice este algoritmo aprovecha dos, dos características. Primero, se aprovecha de la factorización de un gran número de n en factores más pequeños. Entonces, para empezar, n es un número que de entrada se procura que no sea número primo, sino que se pueda factorizar en números, que sea un número compuesto, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, este 16, ¿no? Es 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? O así, que sea un número compuesto. Y la otra cosa que se aprovecha es se calcula, bueno, nada más esto, mientras aquí, ¿no? Mientras eso. Dice, y se calcula la transformada de Fourier con base en esos factores. O sea, se reduce la transformada de Fourier en transformadas más simples. Básicamente ese es el enfoque que se sigue. Si vas a sacarle la transformada de Fourier a un bloque de n puntos, y n es factorizable como n igual a n1 por n2, entonces haces transformadas más chiquitas. Entonces básicamente ese es el principio que rige a este algoritmo. Y vamos a verlo pues. Ahora sí ya están las dos. Dice, se aprovecha de dos características especiales del exponencial. La primera característica es que el exponencial tiene una simetría de complejo conjugado. Entonces ahorita vamos a ver eso. Recordemos que le llamamos twiddle y que tiene esta forma, ¿no? W es e a la menos j2 pi. Cuando le ponemos n, entonces la n abajo es esta n de abajo que indica la cantidad de elementos en que se divide el número complejo, ¿no? La cantidad de divisiones. Y n y k pues son el índice de tiempo o el índice de muestras y la k de las nuevas muestras. Entonces, recordemos eso. La primera característica dice simetría compleja conjugada. Es decir, que este número aquí, alterando su índice n, contándolo hacia atrás, digamos, en lugar de ir contando n como 0, 1, 2, contemos el índice n como 7, 6, 5, 4, así. Eso es lo que nos da a entender. Y nos da eso, el complejo conjugado de la cuenta hacia adelante. Por ejemplo, si dijéramos, vamos a escribir aquí. Si dijéramos n mayúscula es 8, n mayúscula es 8, ¿no? Y entonces vamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es n, ¿no? Progresando con n. Entonces aquí nos está diciendo que el 8 menos 0, que el 8 es complejo conjugado del 0. El 7 es complejo conjugado del 1. El 6 es complejo conjugado del 2. Así, eso es lo que nos está diciendo esta primera característica que se observó y por los autores de este algoritmo y se aprovechó de eso. Entonces, ¿cómo comprobamos que esto es cierto? Pues fíjense, vamos a sustituir aquí e a la j, e a la menos j, 2 pi k
n sobre n mayúscula. Todo esto está en el exponente. Todo esto está en el exponente. Esto es este twiddle de aquí. A ver. Y el otro, a ver, vamos a escribirlo de nuevo en orden porque lo desordené. Entonces vamos a ver. Es e a la menos j. Y aquí dice k. Entonces es k. Otra vez. E a la menos j. 2 pi sobre n por k por n menos n. Eso es lo que dice. Lo separé así para poder dejar el twiddle visible, ¿no? La menos 2 pi sobre n. Entonces ahí está el primer elemento. Y ahora vamos a separar esto, ¿no? Si nosotros este término entre paréntesis lo sacamos, entonces podemos ver que es e a la menos j 2 pi k 2 pi k n mayúscula sobre n mayúscula por e a la menos j 2 pi. Bueno, aquí es más porque va a salir como menos n, ¿no? Entonces menos por menos va a dar más. Entonces va a dar más. Pero estaba yo escribiendo este de aquí, ¿no? Este. Entonces este símbolo es menos. Sí, está bien. Entonces da más. Y multiplicamos, nos da 2 pi k n sobre n. 2 pi k n minúscula sobre n. Y entonces este primer número n sobre n se van y esto es un múltiplo de 2pi. Entonces este número ya vimos en otra ocasión que es 1. Así que el número que se preserva es e a la j 2 pi k n sobre n. Y entonces lo que estamos observando es precisamente que esto de aquí es igual a esto de aquí. Es su complejo conjugado y simétrico. O sea, si es n menos n, da igual que si fuera n, pero con su complejo conjugado. O sea, no es exactamente igual, sino que aquí cambia de signo. Tenía signo negativo, ahora tiene signo positivo. Es su complejo conjugado. Pero fíjense que es igual si vamos contando hacia atrás o si vamos contando hacia adelante, nos da igual. Entonces esto nos comprueba la primera observación. Ahora con respecto a la segunda observación es la periodicidad. Que este número, conforme el exponencial, conforme le vamos cambiando el ángulo, pues está rotando y rotando y rotando y es periódico. Esa característica se utiliza. Y esto ya lo habíamos hecho antes no para un ángulo segmentado, sino para un ángulo cualquiera. Entonces obviamente pues se cumple para pedacitos de ese ángulo. Entonces esto ya pues ya no es necesario, ¿no? Pero se puede hacer de la misma manera que hicimos aquí. Se puede hacer este desarrollo. Ya hicimos otro desarrollo antes. Entonces pues ya nada más nos quedamos con esta igualdad, que se puede notar que este exponencial se puede expresar como de esta manera, o sea, con un periodo extra, con una n extra en el índice de tiempo, con una n extra, o bien el índice k con una n extra y es periódico, es exactamente lo mismo. Entonces, ya habíamos hecho esto antes, me lo voy a brincar para poder aprovechar el tiempo. Entonces, estas dos características son las que se utilizan para ahorrar algunos productos y vamos a ver cómo funciona. Dice, vamos a considerar el caso más usual, que es dividir n o usar una n que sea potencia de 2. Entonces pues es usual encontrar en el hardware, en las implementaciones de hardware, es usual encontrar el número de puntos n que no sea primo, que sea un número compuesto y preferiblemente que sea una potencia de 2. Entonces, pues esto es usual actualmente en los sistemas en el hardware en general, en el hardware digital, pues porque todo es binario, entonces se espera así en potencias de 2.
Entonces podemos usar 128 puntos, 256 puntos, 1024 puntos en potencias de 2. Y ayuda, ¿no? Para construir el, la transformada, el algoritmo basado en esta FFT, para construir la transformada de manera eficiente. Entonces, pues ya consideramos esto. Y entonces vamos a usar la, la DFT y vamos a separar en índices pares e impares. Entonces esa es la idea básica con la que empezamos. Tomamos nuestra secuencia a la cual le vamos a sacar la transformada. Son estos puntos desde el 0 hasta el n-1. Son n puntos. Entonces tomamos esta secuencia, estas muestras, y la separamos en índices pares e impares. Aquí está la definición de la transformada de Fourier. La definición que ya conocemos es x de n multiplicado por cada elemento del exponencial complejo. Sumamos los n puntos y nos da una muestra. Así, y entonces lo que vamos a hacer es separar en dos secuencias para diferenciar la 0, la 2, aquí la 0, la 2, la 4, la 6, la 8, todas por un lado, y la 1, la 3, la 5, todas por otro lado. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí está. Entonces hacemos esa separación y decimos, vamos a recorrer la suma sobre todos los índices pares, y la misma suma, la misma definición sobre todos los índices impares. Y entonces sumamos todo y pues nos va a dar lo mismo. Entonces lo único que estamos haciendo es separar en índices pares e impares. Entonces, pues vamos a utilizar en adelante subíndices o letras que digan E y O. E hace referencia a even, a par, y la letra O hace referencia a odd, impar. Entonces eso vamos a estar usando adelante. Entonces aquí está esta separación que acabamos de hacer arriba, pues ya la vemos aquí. Y entonces vamos a definir par e impar en términos de una sola variable. Lo que sea par es 2 por un entero, ya lo sabemos, y lo que sea impar es 2 por un entero más 1. Entonces así nos vamos a ir todos los pares, pero ahora pues vamos a contar, como vamos contando los números pares de una secuencia dada, la mitad son pares y la mitad son impares. Entonces por eso es que contamos desde 0 hasta n sobre 2, y menos 1 pues porque estamos contando al 0. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces las mitad son pares, la mitad son impares, los vamos contando 0, 1, 2, y aquí 2 por r y 2 por r más 1 para diferenciar. Entonces haciendo eso pues ya podemos expresar más formalmente. En vez de poner aquí los pares y aquí los impares, ya lo hacemos formalmente. Ponemos con r desde 0 hasta el límite todos los pares. Aquí va 2r. ¿De acuerdo? Y en donde va la n, en vez de ir n, va 2r. Aquí, donde va la n, en vez de ir n, va 2r. Y lo mismo para el impar. Otra vez recorremos r, y donde va la n, ahora ponemos 2r más 1. Donde va aquí también, donde va la r, 2r más 1. Entonces, esa es la separación ya formal que estamos haciendo. Entonces expresamos esto de nuevo aquí arriba, que nos había quedado así. Es la misma transformada, todo normal, nada más que estamos haciendo estas separaciones. Y ahora notemos esto interesante. Vamos a tomar este twiddle y separamos K y R, le separamos los índices y metemos este 2 aquí, ¿no? Y aquí hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Separamos los índices y aquí metemos este 2. Ahora bien, en esta parte de aquí voy a rayar. A ver, así. En esta parte de aquí vamos a hacer este twiddle. Recordemos que es una exponencial, entonces voy a estar usando las W de una vez. Entonces vamos a expresar esta W como W por K por 2R por WN por K. Así. Esto por esto es igual a esto, ¿de acuerdo? Entonces este producto lo único que hice fue desensamblar el paréntesis. Aquí nos quedó por 2R y aquí nos quedó por 1, entonces nada más es K.
¿De acuerdo? Y ahora si se fijan a lo largo de la suma, este factor va rotando, va cambiando de valores, pero este no se cambia porque la sumatoria pues es a través de R. Entonces los índices que van cambiando son R. K no cambia, así que puede salir como un valor constante que se multiplica por esta sumatoria. Hacemos toda la sumatoria, la encerramos entre paréntesis y afuera dejamos esto. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que aquí afuera sale este factor WKN, que es este de aquí, y aquí adentro pues se queda este de aquí, este 2KR. Y hacemos lo mismo, metemos el 2 hacia acá adentro y dejamos KR. Y ahora observamos algo interesante, que las dos transformadas, las dos sumatorias se parecen mucho. Es una serie de muestras una por una, recorriendo 0, 1, 2, una por una, recorriendo las muestras, un twiddle y una exponencial sobre una exponencial sobre los dos índices, sobre R, que es el índice de las muestras, y sobre K, que es el índice de nuestra muestra resultante de FFT. Lo mismo aquí, es un conjunto de muestras, aquí voy a rayar, un conjunto de muestras, un twiddle y dos índices, el índice de las muestras que es R y el índice K que es el del resultado. Entonces básicamente lo que estamos haciendo pues es una transformada de Fourier en ambos casos, solamente que hay que identificar si este twiddle de veras se parece al twiddle de la transformada de Fourier, porque aquí está con un 2 que le estorba, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a aprovechar eso que habíamos dicho de la periodicidad, ¿no? De la simetría conjugada, perdón, de la simetría conjugada. Entonces tomamos este W, este twiddle de aquí, sabemos que está expresado de esta manera, aquí así, E a la menos 2, E a la menos J, 2pi sobre N por 2. Entonces esto de aquí por 2, pues fíjense, si agarramos ese pedacito y lo escribimos para darnos cuenta mejor, es 2pi sobre N, y podemos aquí poner sobre N sobre 2. ¿De acuerdo? Si hacemos así, es lo mismo que 2pi sobre 1 sobre N sobre 2. Y esto es lo mismo que como nos enseñaron en la primaria, ¿no? 2n por 1 da aquí n abajo y 2pi por 2 pues da 2pi por 2. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos esta forma ahorita, esto que estoy encerrando con el puntero. Aquí está 2pi sobre n por 2. Pero pues ya vimos que es exactamente lo mismo que hacer 2pi sobre n sobre 2. Entonces 2pi sobre n sobre 2 hacemos este cambio aquí, nada más para reconocer que es lo mismo. Y entonces pues esto es un twiddle con el subíndice n sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues porque podemos ver que esto realmente es una transformada de Fourier más chiquita y esta es otra transformada de Fourier más chiquita. O sea que aunque tuviera el 2 aquí, realmente sí cumple como una transformada de Fourier, tal cual, la definición tal cual. Fíjense, aquí ya podemos sustituir esto y nos queda, esta es una transformada de Fourier. Son ¿de cuántos puntos es esta transformada? De n sobre 2 puntos. ¿Por qué? Porque va desde 0 hasta n sobre 2 menos 1. Son un montón de muestras que se van multiplicando una por un twiddle de n sobre 2, porque es de n sobre 2 puntos. Y aquí están los dos índices, el de tiempo R, el índice de tiempo, y el índice K, que es el índice de la muestra que vamos a obtener. Entonces, pues lo que estamos haciendo es simplemente notar. No metimos nada, no hicimos nada. Lo único que hicimos fue simplemente notar que si la cantidad de puntos es una potencia de 2 o es par, se puede dividir entre 2, aquí, par. Si es así, entonces podemos separar en dos transformadas más chiquitas. Aquí es exactamente lo mismo. El twiddle es por n sobre 2. Aquí están los dos índices y aquí hay un conjunto de muestras que se van a ir multiplicando una por una. ¿De acuerdo? Entonces, salvo que esta transformada pues está multiplicada por un valor que ya sacamos como constante. Ok, entonces esa es un paso importante, dividir la transformada en dos transformadas más chiquitas. Ahora vamos hacia adelante. Aquí están las dos y esta es la observación que acabo de hacer. Esta es una transformada de FT de n sobre 2 puntos, o sea, la mitad de puntos, la mitad de compleja.
de complicada, digamos. Ajá, y para la secuencia es la transformada de Fourier para las secuencias pares. Y esta es la transformada de Fourier para las secuencias impares. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a denotarlas. Vamos a denotarlas los índices pares como XE de even. Esto ya lo había mencionado, que iba a mencionar estos índices como even. Entonces tomamos esta secuencia como pares y entonces su transformada de Fourier la vamos a denotar con mayúscula y con el índice K. Aquí estoy haciendo uso de eso que había yo dicho antes, que no le voy a poner llavecitas para definir a toda la entidad, a todo el conjunto de muestras. Entonces ya ahorita por contexto, esto va a ser la señal en tiempo y esta es la señal en frecuencia. ¿De acuerdo? Para las pares. Y lo mismo para las impares, la O como subíndice para denotar impar. Entonces la señal, todas las muestras de la señal, pero en los índices impares. Todas las muestras en los índices impares y su correspondiente transformada. Ahí está. Y para los dos casos hay una nota aquí que dice, recuerda, esta transformada es periódica. Aquí nos dice, para el índice K es lo mismo que para el índice K más n sobre 2. Es periódica. ¿Cómo sabemos? Pues porque las transformadas de Fourier son periódicas. Son periódicas para cualquier omega, entonces no importa que sea discreta para algunas omegas, siempre son periódicas. Entonces, pues aprovechamos esa periodicidad. Entonces, aquí se le suma más n sobre 2 porque las transformadas son más chiquitas, son de tamaño n sobre 2. Entonces, pues notamos eso. Entonces ya dijimos, la transformada de Fourier discreta está formada de dos partes. La parte par para los índices pares y la parte para los índices impares, las muestras en los índices impares. Esta obviamente tiene una multiplicación aquí que vimos cómo salió en este lado aquí. Bueno, entonces pues ya tenemos eso, son dos transformadas más chiquitas. Y ahora nos dan un recordatorio aquí, vamos a ver para qué sirve. Dice, el proceso se puede repetir para X de para los pares, me equivoqué, para los pares y para los impares. Es decir, si otra vez aquí nos quedó una secuencia con un número par de puntos y aquí también una secuencia con un número par de puntos, podemos aplicar este mismo concepto y empezar a hacer otra vez todo y reducir el tamaño de las transformadas y hacer transformaditas más chiquitas. ¿De acuerdo? Entonces, dice, para n2 a la p, el proceso se repite p-1 veces. Y el número total de cálculos se reduce de n sobre 2 a n por log 2 de n. Es decir, en el hecho de ir reduciendo tamaños hasta que nos quede una transformadita de 2 por 2, nos permite ir haciendo como productos nada más estas factorizaciones. Y ahora sí, está interesante porque esta parte donde dice recuerda que x de k es igual a xk más n sobre 2, o sea que son impares, entonces nos permite, porque no necesitamos toda, o sea, con esta mitad podemos calcular todos los puntos originales que queríamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la idea. Vamos a hacer un ejemplo de esto, pero con otro, aquí está para n igual a 8, pero en otro video porque me da miedo que se vaya a trabar y ya nos ha pasado que nos quedamos a la mitad. Entonces termino aquí y vemos en la próxima el ejemplo.